Muy buenas tardes. Gracias a Dios por otro tiempo en la casa de Dios. Yo no quiero ser dramático, no me gusta el drama, pero hoy, queridos hermanos, y no es porque el tema me haya tocado a mí, no es porque yo creo que cualquier hermano que le haya tocado este tema, tampoco es que uno elige el tema, ¿no? Las reuniones van pasando, ¿no? Y hay un cronograma. Pero recordaba cuando Daniel decía en su momento, cuando Moisés baja con su rostro resplandeciente por haber visto la gloria de Dios, cómo empieza esa, digamos, comunión con Dios. Dios se le presenta a Moisés, una zarza ardiente, y le pide algo a Moisés. ¿Qué le pide? Con el calzado. Que se saque el calzado porque el lugar es santo. Y yo, queridos hermanos, no quiero ser dramático en esta tarde, pero hoy deberíamos, no estoy diciendo que lo hagamos, no es una manera de oración, es quitarnos el calzado porque hoy el mensaje en el entorno que se va a ser expuesto en esta tarde es Tierra Santa, mi querido hermano. Porque no hay lugar en la historia de la humanidad ni en la palabra de Dios donde brille más la gloria de Dios que en la cruz del Calvario. Vemos a un Dios santo, justo, airado por el pecado, pero también vemos un Dios que provee, un Dios de amor, un Dios que ama a su pueblo. Y no hay lugar en toda la Escritura donde la gloria de Dios pueda brillar más que en esa cruz. Y hoy, de verdad, es como estar pisando un lugar santo, mis queridos hermanos, y esto con la reverencia que aún el autor Juan, siendo testigo de los acontecimientos que al Señor Jesús le estaban sucediendo, presten mucha atención el tono de la Escritura. Juan es muy reverente, porque él era un testigo ocular y presencial de lo que estaba sucediendo a su maestro, pero por otro lado los otros evangelios vemos que dan mucho más detalle de los acontecimientos de Jesús, cuando oraban sus manos, cuando traspasan su costado con una lanza. Juan es muy, muy reverente en ese aspecto, porque también el propósito de Juan es el mostrarnos a nosotros como iglesia, el mostrarnos en el tipo de narrativa que utiliza en estos versículos, una gran verdad, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, conforme a las profecías de la Escritura. Y hoy y quisiera poder nombrar cada profecía que se cumple al pie de la letra en esta situación, pero por el tiempo y porque es una porción bastante considerable para poder interpretar en 45 o una hora, quizás tal vez, nos llevaría, yo creo que hasta 4 miércoles seguidos, siquiera explicar un versículo y excavar en las profundidades y en las riquezas que Dios tiene para decirnos, amada iglesia. Así que vamos a compartir desde Juan capítulo 19, versículo 17, donde nos dejó nuestro hermano Daniel, hasta el versículo 30. Le voy a pedir a Gustavo si me puede ayudar con la lectura. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella
a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Muy bien, para que entendamos un poco la situación en la que nos encontramos, nuestro hermano Daniel nos compartía la semana pasada que Jesús había sido falsamente enjuiciado, había sufrido distintos tipos de flagelaciones. Vimos también un acto de cobardía política por parte de Poncio Pilato, pero también algo maravilloso que podemos ver es cómo Cristo es el Cordero aprobado por Dios, porque en el momento en que Pilato hace esa asombrosa afirmación en el versículo 16, no hallo en él ningún delito, Pilato está de manera no irónica cumpliendo el rol sacerdotal, el que era el encargado de inspeccionar que el cordero que se iba a sacrificar no tuviera ningún defecto, que fuera perfecto. Y con esa maravillosa y asombrosa declaración, Pilato deja en evidencia que Jesucristo está apto, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como dije en un principio, esta parece que es una historia simplemente narrativa, ¿no? La historia va sucediendo, va transcurriendo y Juan lo va como en tercera persona narrando lo que él con sus propios ojos ha visto. Bueno, el énfasis de Juan, el autor, el escritor, no quiere que justamente nosotros hoy que estamos leyendo esta carta y el auditorio que él tenía en aquel momento, preste mucha atención a lo que él estaba haciendo, sino que la atención se enfoque en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos entender algo también, que la cruz, queridos hermanos, a pesar de que durante muchos años la religión popular ha romantizado la cruz, que la cruz era un elemento de tortura. No solamente un elemento de tortura, sino el elemento por excelencia de tortura para el imperio romano. Y era una costumbre que aquellos que padecían la condena de la cruz, primeramente, un romano no podía ser crucificado por la humillación y también por el castigo, que esto era demasiado, a menos que el emperador así lo decretara. Por otro lado, también vemos cómo Dios tiene el control de toda esta situación, porque según la tradición judía, cuando alguien pecaba en blasfemia contra Dios como lo que se lo acusaba a Jesús, debía morir lapidado. Debía morir lapidado por el pueblo, pero justamente a la nación judía estar bajo el señorío de Roma, ellos no podían aplicar esa ley. Y preste mucha atención, mi querido hermano, debido a que la nación romana, que estaba oprimiendo al pueblo de Dios, a la nación de Israel, decretó que las sentencias de muerte las debían dar ellos. No mire cómo Dios utiliza a gentiles incircuncisos para llevar a cabo su voluntad, porque Deuteronomio 21, 22 y 23 nos dice que maldito aquel todo que cuelga de un madero. Es decir, y también decía que todos los que eran colgados en un madero eran hechos maldición o abominación de Dios. Como Dios, no sé si se da cuenta, está llevando a cabo para que Jesucristo sea crucificado y no muera de una manera, digamos, sobre la tierra, ¿no? Y esto tiene una connotación muy importante,
Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él. En Cristo Jesús se cumplen todas las promesas que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Algunas de estas promesas, como vamos a ver hoy en esta tarde de una manera rápida, la vamos a poder aprender y también vamos a poder entender el objetivo de Juan, valorar la entrega voluntaria del Señor Jesús. Por eso es que en el versículo 17 al 18 dice que Jesús carga su cruz y sale a un lugar llamado la Calavera o en el hebreo el Gólgota. Los evangelios, Marco 27:31, Mateo 27:31, Marco 15:20, Lucas 23:26, coinciden exactamente lo mismo, que Jesús sale acompañado por los soldados romanos. Nótese, y yo quiero que usemos la razón, apelemos a la razón. Cualquier persona sentenciada a la muerte no estaría dispuesto a llevar su propio elemento de tortura sobre sus hombros, ¿no? Es cualquier persona que hoy sea sentenciado a pagar la pena de muerte en una silla eléctrica, no va voluntariamente a la silla eléctrica a pagar su condena. Apelemos al sentido común. Alguien que es condenado a muerte, lo menos que quiere hacer es ir voluntariamente ¿hacia dónde? Hacia su muerte. Pero nótese, mi querido hermano, cómo los evangelios sinópticos nos dejan bien en claro que Jesús salió y que fue acompañado. No nos dice que Jesús fue llevado a la fuerza, no nos dice que Jesús fue arrastrado involuntariamente. Y aquí se cumple lo que nos compartía Daniel la semana pasada y nos compartía Alejandro el domingo de la mañana en la Cena del Señor. Isaías 53:7. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció. Nótese, querido hermano, que el Señor Jesucristo no fue llevado en contra de su voluntad, sino que voluntariamente Él cargó su cruz. Y cuando hablamos de cruz, hablamos del transversal, el travesaño que iba a horadar sus manos. Hablamos de ese poste de madera que Él llevaba. La costumbre romana exigía que el reo cargara su madera, el patibulum, así se llama. Aunque exhausto por los azotes, Jesús narra otro de los evangelios que no pudo llevar su propia cruz, pero aún así queda en evidencia y en claritud que Jesús salió voluntariamente llevando su cruz. Se cumple la profecía de Isaías 53:7, dijimos recién, y por otro lado Jesús ya lo había anticipado anteriormente en Juan 10:18, que dice que Él pone su vida voluntariamente. Jesucristo no es obligado, no es coaccionado por nadie, no es, aunque a pesar de que se encuentra en una situación que parece que el control lo tiene los judíos, el Sanedrín, Pilato, Jesús voluntariamente decide afrontar esa cruz. Y como dije recién, la cruz, querido hermano, es el elemento de tortura por excelencia para los romanos. La crucifixión producía desde el desgaste físico, el desgaste emocional y culminaba con una asfixia. La persona condenada a la cruz moría lentamente, asfixiado por la falta de movilidad, por el cansancio que producía en sus piernas y poco a poco la persona se va asfixiando. Por eso es que también Isaías 53:12, ese sí lo podemos leer, Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muy bien, aquí vemos una profecía que se cumple. Aquí también nos dice Juan que durante el proceso que Jesús es crucificado es justamente con dos malhechores.
Juan no entra en mucho detalle acerca de la conversación breve que ellos tienen, sí nos dice que Jesucristo es crucificado con los malhechores, nuevamente para recordar esta profecía en Isaías 53, 12. Nuevamente repetimos que Jesús fue crucificado, levantado entre el cielo y la tierra, y se cumple una profecía también allí en la época de que la nación de Israel peregrinaba en el desierto y se queja contra Moisés, se queja contra Dios y Dios castiga a la nación. En Números 21, versículo 6, Dios castiga a la nación enviando serpientes. Nuevamente Dios, la nación se arrepiente, pide a Moisés que interceda por ello y Dios le ordena a Moisés construir una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta. Dice, para todo aquel que mire la serpiente se salve. Bueno, y esta profecía también se cumple en la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Juan 3:14 dice que Jesús se refirió a sí mismo que él era esa serpiente que debía ser levantada entre el cielo y la tierra, para que todo aquel que en él cree, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Note la tipología, note el paralelismo que hay entre las promesas del Antiguo Testamento y el cumplimiento de cada una de ellas en la cruz del Calvario. A pesar de las injusticias que se estaban llevando a cabo en contra de Jesús, Juan no revela a un Cristo humillado, que muere por los delincuentes, sino un Cristo exaltado que cumple la profecía. Una ironía magnífica, dice, anoté acá. Dios utilizó el acto más pecaminoso e infame de la historia para traer el bien más grande, la redención de los pecadores, y el primer trofeo, querido hermano, de esa redención maravillosa fue un malhechor al lado de su cruz. El mayor trofeo, el primer trofeo que Dios le presenta, que Jesucristo le presenta a su Padre, es un malhechor que creyó en su obra allí en la cruz, que con él justamente estaba crucificado. Versículo 19 al 22, el título Rey de los Judíos y la soberanía de Dios. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, verso 20. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Pilato responde de una manera tajante y severa. Versículo 22, le respondió Pilato, lo que he escrito. Bueno, también entendamos que este acto de crucifixión se llevaba fuera de la ciudad por unas razones que para que todo aquel que viniese a la ciudad y al entrar en ella pudiera ver, dicen que este lugar se llamaba La Calavera porque estos son comentarios, no hay nada confirmado, dice que solía decapitarse a las personas y quedaban los esqueletos, las calaveras. Algunos comentaristas dicen que este lugar puede ser llamado así por la forma en el monte que tenía. Son simplemente comentarios, la Biblia no deja una información precisa del por qué el nombre. El apóstol tampoco lo menciona, no debemos especular también con lo que la Biblia no menciona, ¿no? Lo cierto es que este lugar estaba fuera de la ciudad y en un lugar elevado donde todo aquel que pasase para entrar a la ciudad, y recordemos que estamos en épocas de fiestas, donde muchos iban hacia el templo a hacer su sacrificio, donde muchos, era en un momento, ¿no?, en la Pascua, donde muchas personas peregrinaban a llevar su sacrificio. Bueno, el propósito de que esta crucifixión se llevase fuera del lugar y estuviera en un lugar donde todos pudieran ver, es para que todo aquel que quisiese o en su mente estuviera planeando en hacer algo en contra de Roma, una rebeldía en contra de Roma, o tal vez algún pecado grave, sepa que esa era la consecuencia que debía pagar. Sepa que su transgresión y su pecado o su falta contra el emperador romano terminaba
en una cruz. Por otro lado, también vemos que Pilato, en manera irónica, ¿no?, y en manera de burla, se burla de los judíos poniéndole un título a esa cruz, el cual es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y esto también es un procedimiento legal. Se acostumbraba aquel que iba a padecer la cruz, aquel que era sentenciado a muerte, en una tabla poner sus delitos y sus cargos. Y nótese, querido hermano, nuevamente que Jesucristo no tenía ningún pecado que le fuese declarado. Jesucristo no tenía un cargo en su cuenta. Y ahora yo quisiera preguntar en este momento, si esa cruz la tuviera que ocupar yo, ¿qué tan grande sería esa lista de transgresiones y faltas delante de Dios? ¿Qué tan grande sería la lista de Diego en esa cruz? Pero aún así, Dios tuvo que castigar a su Hijo amado para poder ampararnos a nosotros. La cruz, mi querido hermano, es un elemento de tortura. Y preste mucha atención, porque sabemos que Dios es un Dios juez justo. ¿Cómo puede ser que un juez justo castigue a un inocente? Entonces no sería un juez justo. Pero Cristo transfiere en su cuenta todos nuestros pecados. Por eso es que Dios le castiga. Porque Él no estaba cargando con sus pecados, sino que estaba cargando con el tuyo y con el mío. Por eso es que Dios lo desampara. Por eso es que Dios lo castiga. Al momento de ser crucificado, Jesús no exime ningún delito real o un pecado propio que registrar en su contra. Desde la perspectiva terrenal, lo único que Pilato puede hacer es titular como lo que Jesucristo verdaderamente es. Y nunca nadie en la época de Jesús hizo esta maravillosa afirmación. Él es el Rey. Él es el Rey. Y un día todos vamos a reconocer que Él es Rey. Toda lengua confesará que Él es Rey. Toda rodilla se doblará. Pilato, de manera irónica, de manera de mofa, escribió la gran verdad de su identidad. Jesucristo es Rey. Él gobierna en su trono a la diestra de Dios y Él gobierna la vida de los que en Él creen. Y esta es una invitación, mi querido amigo, a que si hoy estás aquí en este lugar sin Cristo, puedas darle la oportunidad en tu corazón para que Él pueda gobernar y que su justicia te sea imputada a ti. Lo que Pilato quería hacer era burlarse de una manera formal de los judíos, sin darse cuenta que la soberanía de Dios, quien era el que estaba al control de esta situación, lo llevó a que él pusiera y declarara la mayor verdad acerca de Cristo, que Él es Rey. Y es la gran pregunta que nos podríamos hacer hoy en esta tarde. ¿Él gobierna mi vida? ¿Verdaderamente Él gobierna mi vida? ¿Verdaderamente me sujeto a lo que Él me pide? ¿Verdaderamente Él es el todo en mi vida o es un agregado? Bueno, Jesucristo no es un agregado más en tu vida, Él debería ser el centro de tu vida. Y ojalá que en esta tarde podamos contemplar, así que como de manera voluntaria, Él se entregó por cada uno de nosotros. Versículo 23 al 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Bueno, la costumbre
Nuevamente, Mateo 27:54, no lo vamos a poner, nos dice también, nombra a los soldados, la costumbre romana era que había un centurión a cargo y 4 soldados que acompañaban el proceso de la crucifixión. Era una costumbre también dividir las vestimentas del reo, del culpable, del que iba a padecer eh, la dolorosa pena de muerte. Entre esas prendas era el envoltorio de la cabeza, las sandalias, el manto que iba por fuera y su cinturón. Pero se habla también de una quinta prenda, la cual es la túnica que iba en contacto con la piel, igual dice que era de un solo tejido de arriba a abajo. Y recordemos que para un romano entrenado para torturar, entrenado para tener el mínimo de, de compasión hacia una persona que está muriendo, no debería asombrarte que a la hora de que una persona esté muriendo, ellos estén como pasándola bien. No debería asombrarte porque se preparaban para esto, era para lo que ellos fueron entrenados, así como un policía es entrenado para llevar a cabo situaciones peligrosas tal vez, así como un guardiacárcel es entrenado para ver cosas perturbadoras en ese lugar. Ellos también eran entrenados y preparados para este momento. Este era su momento. Que no te llame la atención que a la hora de que una persona está padeciendo, lo que más importa en su mente es quién se va a quedar con cada prenda. Por eso es que Juan nos hace ver que de esas 4 prendas echaron suerte y se la repartieron. Y la última prenda, porque recordemos también que era algo valioso, era como para ellos un trofeo de guerra, era también algo que ellos que podían vender quizás tal vez. Para no romper la última prenda, dice que sobre ella echaron suerte. Y no sé si usted acaba de darse cuenta lo vil y malvada que puede ser y es el ser humano. Mientras una persona está padeciendo una tortura, ellos están preocupados de qué va a hacer con su ropa. Mi querido hermano, nosotros somos así, por naturaleza. Se cumple a la perfección Salmo 22:18, un salmo profético que habla acerca de los sufrimientos del Mesías, en el cual dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Jesucristo está cumpliendo al pie de la letra todas aquellas palabras y profecías que apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente, nada pasa por casualidad, nada tiene por desprevenido al Señor, sino que cada situación, aun cuando estas personas gentiles creen que lo que les acaba de suceder fue por pura suerte, porque me tocó a mí la prenda más valiosa quizás, es Dios nuevamente, querido hermano, el que tiene el control de esta situación. Por otro lado, también podemos ver el amor y la compasión y el cuidado familiar del Señor Jesucristo. Versículos 25 y 27. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Verso 27, después le dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora Juan es este discípulo, por eso es que Juan puede hacer esta afirmación, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, aquí también se cumple otra profecía con María, Lucas 2:35, la profecía de Simeón. Me hubiera gustado si la puede leer. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bien, aquí el dolor de María es como una espada
que perfora su alma, ¿no? Y aquí también se cumple esa profecía al pie de la letra. Por otro lado también, y yo quisiera acá tomarme un breve tiempo, lo que usted está leyendo aquí, en este pasaje, donde a María, su madre, le dice aquí tu hijo, y a su discípulo le dice aquí tu madre, Jesucristo está estableciendo un nuevo lazo familiar, lo que hoy nosotros llamamos la comunidad de la iglesia. Jesucristo redefine el concepto de familia. Teológicamente en la cruz nace la comunidad de la fe, la iglesia, llamados de, donde los lazos espirituales basados en Cristo superan y reemplazan a los lazos biológicos de sangre. Y esto es, y nuevamente, ¿no? Yo no quiero que esto parezca legalismo o sonar legalista, ¿no? Pero no hay un lazo más importante, querido hermano, que el lazo que tenés con la persona que tenés al lado, tu hermano en la fe. Jesucristo redefine el concepto de familia. Hoy podemos decir en este lugar, levantar la mirada y decir, esta es mi familia. Si he creído en Jesucristo, esta es mi familia. Jesucristo redefine el concepto de familia. Y preste mucha atención, porque en el contexto que Jesús se está ocupando, redefiniendo el concepto de familia, el concepto de iglesia, es en su momento más agónico. Siempre decimos desde el lugar que las palabras tienen aún mayor peso en el contexto adecuado. Hoy Jesucristo está diciendo a su discípulo y a su madre que se ha formado una nueva familia por su muerte. ¿Entiende el simbolismo? Y a veces, quizás, por eso dije que no quería ser legalista, y quizás este no es el mejor lugar donde me gustaría estar. Quizás hay un lugar mejor. O quizás puedo tener la falsa idea de que puedo estar bien con Dios sin congregar. Puedo estar bien con Dios leyendo la Biblia en mi casa, orando en mi casa, y en cierta manera es verdad. Pero mi querido hermano, Dios quiere que congregues. Dios quiere que conozcas a tu nueva familia. Dios quiere que cuides a tu nueva familia. Dios quiere que ames a tu nueva familia. ¿Cómo vamos a ejercitar todo eso si no venimos? ¿Cómo lo vamos a ejercitar? Durante muchos años conocí a personas que conocían mucho y entendían la Escritura. Llegaron a la brillante conclusión que pueden estar bien con Dios leyendo solos la Biblia en su casa, orando, porque ninguna iglesia cumplía sus expectativas. Mi querido hermano, nosotros nos cumplimos las expectativas de la iglesia, porque fallamos, nos equivocamos, y cuántas veces ustedes me han tenido que soportar a mí, y aún aquí estoy con ustedes, porque somos familia, porque somos piedras vivas. Daniel está arriba mío, Carlos está arriba de Daniel, y nos tenemos que soportar. Esto es familia, de una manera práctica. Esto es familia. Por eso debemos entender, y vuelvo a decir, no quiero que se torne como un legalismo, decir, si no congregás, no sos salvo. No estoy diciendo eso. Tu salvación, querido hermano, se rectifica en el deseo de tu corazón de venir a compartir con los hermanos. Se rectifica en tu corazón con el deseo de venir a compartir con los hermanos. Y nótese que Jesús lo hizo en el peor momento de su ministerio, agonizando y enfrente de una cruz. Versículo 28 al 30, la sed y la victoria final. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, nuevamente los soldados que estaban con él, junto con él, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eh, los
los demás evangelios relatan que durante el proceso en que Jesús iba caminando hacia el Gólgota, le ofrecen vinagre. Vamos a leer Mateo 27, 34. Dice que le ofrecen de beber un vinagre, ¿no? Uno pensará, bueno, ¿qué diferencia tendrá el vinagre que bebe Jesús ahora con el que le quisieron ofrecer y él rechazó? Dice, ¿lo puedes leer, Gustavo? Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Bueno, la tradición dice que lo que este vinagre producía, ¿no? Era común para las personas que eran torturadas y tal vez el agotamiento físico era un tipo de analgésico. Cuando Jesús, nosotros vemos el pasaje, nos dice que Jesús lo prueba, se da cuenta que tiene algún componente que pueda ser analgésico para aliviar su dolor y Jesús lo rechaza. Eso es porque Jesucristo dijo anteriormente, la copa que me ha dado el Padre no la ha de beber. Jesucristo plenamente iba a beber la copa de ira del Padre. Y eso implicaba padecer el dolor que debía padecer. No hay atajos, querido hermano. Para Jesús no había atajos. Si el Padre dictaminó que Jesucristo iba a beber la copa de su ira y de su juicio, Él la iba a beber. Él la iba a beber por vos, querido hermano, por mí. Pero también nos muestra, y esto es algo que culpablemente la religión se ha encargado, ¿no? De mecanizar a Jesús. Jesús, bueno, es el Hijo de Dios, no sentía dolor, y a veces tenemos esa falsa idea de que Jesús era una persona sin sentimientos, sin dolor, que no, porque como la Biblia dice, como oveja fue llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció, a veces pensamos que Jesús no sentía dolor. Podemos llegar a la falsa interpretación de que Jesús no sentía dolor, de que Jesús no era humano. Pero la Biblia dice que era 100% Dios y 100% hombre. Y esto es la mayor muestra de humanidad que había en una persona que estaba haciendo, que estaba perdiendo sangre, que había sido flagelada, que había sido golpeada. Tengo sed. Al punto de que estaba deshidratado. Dice el Salmo 22, 15 nuevamente, salmo que habíamos citado. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 69, 21 ahora. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me vieron a beber vinagre. Esta es la mayor prueba de humanidad que había en Jesucristo. Muestra la verdadera y real humanidad de Jesús. En su muerte, Él sintió sed. Mira, hermano, yo estoy hablando aquí ya hace 35 minutos y se me secó un poco el paladar. Imagina a Jesús que desde la última vez que habrá bebido algo, agua, desde Getsemaní, desde el curso del aposento alto, desde Getsemaní, el patio de Caifás, hasta en el momento que nos encontramos aquí en la historia. Sumémosle a eso los golpes, el maltrato, los insultos que él padeció. ¿No le parece que hay una mayor prueba de humanidad que una persona tenga sed? Que una persona después de tanto tiempo de no beber no se le pegue la lengua en su paladar. No sé qué prueba más de humanidad puede haber. Pero también, como dije recién, esta prueba de humanidad y este pequeño gesto de hisopar sus labios con vinagres para que él pudiera refrescar, abre paso, y yo creo que es el eje y el foco de este mensaje. Es la tierra santa que dije que íbamos a pisar, a esta maravillosa declaración que Jesucristo hace. Tetelestai, consumado es. Jesús pide que refresquen un poco sus labios
Pero no nos vamos a poner técnico, que era un vino ácido en mal estado, en el cual se hisopaba con una planta en los labios del condenado. Pero Jesucristo lo hace para que se cumpliese la Escritura y él así poder pronunciar esta maravillosa palabra, tetelestai, consumado es. Esta palabra se utilizaba en los comercios cuando una deuda era 100% cancelada. Se firmaba un documento que decía tetelestai, consumado es. Ya no hay deuda. Tetelestai, consumado es, no es un grito de derrota, no es el último suspiro de una víctima, sino la proclamación más grande de victoria de un conquistador, Jesucristo venciendo a la muerte. La obra de la redención quedó terminada, la ley de Dios fue cumplida, la culpa del pecado fue saldada y la justicia de Dios fue satisfecha. Jesús entrega el Espíritu, no muere por agotamiento fortuito, no muere por los golpes. Él entregó voluntariamente, como leímos en Juan 10, 18, su Espíritu cuando su obra ya había finalizado. Consumado es. Ya no hay más nada que hacer. La obra está completa. La deuda, tu deuda, mi deuda, querido hermano, querido amigo, querido televidente, si se le podría decir así, que lo ves desde la plataforma, tu deuda ha quedado saldada. No es un grito de derrota, es un grito de victoria. Consumado es. Y aunque para el mundo, y muchos se preguntarán por qué el emblema de los cristianos es la cruz, para muchos la cruz fue derrota, pero para nosotros la cruz es victoria. El, el hecho de que Jesús haya cumplido, pagado nuestra deuda, que haya sido consumado, a nosotros nos garantiza una enorme bendición. El Salmo 22, versículo 26 en adelante, nos habla de esta bendición después de haber padecido todo aquello sufrimiento, después de que aquellos repartían entre él sus vestiduras, entre ellos sus vestiduras, aquellos que le dieron la espalda, aquellos que lo abofetearon, aquellos que lo maltrataron. Jesucristo dice en la Escritura, nos habla de la bendición venidera para la iglesia. Salmo 22, 26, seguimos citando el Salmo 22. 22, verso 26 en adelante. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. El último. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aclaraste recién. Esta es la bendición que nosotros tenemos por la obra consumada allí en la cruz. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Y nosotros proclamamos su reino, el reino de su Hijo amado, quien murió por tus pecados y murió por mis pecados. En esa cruz donde Él dijo, consumado es, donde Él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hace, donde Él dijo que somos como ovejas sin pastor, que nos descarriamos, que vivíamos de espalda a Dios. Él vino a ser el buen pastor de nuestras almas. Mi querido hermano, en esta tarde, ¿cuánta gratitud tiene que haber en tu corazón por lo que Cristo ha hecho a favor tuyo? Y yo quisiera simplemente 4 aplicaciones. Voy a mencionar de una manera rápida. Como dije recién,
Primeramente, hay una gratitud inmensa en tu corazón. No solo porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha quitado el 100% de tu pecado. Delante de Dios, Dios te ve como a su Hijo amado, ya no te ve como a un pecador. Delante de Dios te ve como su Hijo amado. Tu deuda delante de este Dios santo, delante de este Dios justo, delante de este Dios que aborrece el pecado, tu deuda está 100% saldada. No un 20%, ni un 50%, ni un 80%, 100% saldada. Por otro lado, también este pasaje nos enseña a valorar la voluntad y la obediencia de Cristo. Jesús abrazó la cruz no porque haya sido una obligación en él, sino por amor al Padre y por amor a vos. Cuando enfrentas pruebas, mira su ejemplo de entrega, confianza absoluta en la voluntad de Dios. Y el domingo hablamos de las dificultades y de las pruebas. También este pasaje nos enseña a descansar en su salvación. No hay nada que puedas añadir a la obra de la cruz. La proclamación tetelestai te llama a dejar de intentar ganar la salvación por tus propias obras y descansar plenamente en la gracia de Dios. Crece en fe y en compromiso, mi querido hermano. Mira a Cristo en la cruz. Debe motivarnos y vivir vidas consagradas a Él, amando a los demás, porque como Él nos amó y proclamando al mundo el verdadero Rey. Y contemplar hoy la salvación. La cruz es el monumento del amor y de la provisión de Dios para nuestra salvación. Hoy debemos acercarnos a Él, como dije en un principio, a Tierra Santa, con un corazón agradecido, un corazón rendido a Él y un corazón por sobre todas las cosas agradecidas. Y de la misma manera, mire, a veces la fe es algo, si lo técnicamente hablando, es algo sencillo, es creer. Y a veces el mundo persigue distintas creencias, ¿no? Escriben canciones, yo creo. Pero no, vamos a utilizar el ejemplo de la serpiente de bronce allí en el desierto de Números. ¿Qué le pide Moisés al pueblo? ¿Tenían que ir a tocar a la serpiente? ¿Tenían que orar a la serpiente? Dios le dijo a Moisés que lo único que debían hacer era mirar. Repita de nuevo, debían mirar. Mira la cruz de Cristo, hermano. Mira la cruz de Cristo. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y valor. Y lo terrenal, dice la canción, sin valor serás, a la sombra de su gracia y amor. Y el coro dice, mis ojos pongo en ti, mi anhelo y galardón. Que en esta tarde, Señor Jesucristo, sea tu anhelo, sea tu galardón, y que nuestra mirada pueda reposar en aquella cruz que Él voluntariamente padeció por amor a vos, por amor a mí, por amor a su iglesia. Que Dios bendiga su palabra.